Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Inscripción al Proceso Único de Admisión 2022 a los colegios de alto rendimiento. Este espacio tiene como objetivo brindar alcances sobre la inscripción a los estudiantes con alto desempeño académico del segundo grado de educación secundaria de las escuelas públicas de nuestro país. También a los padres de familia, tutores legales o apoderados acerca de este proceso. En esta tarde vamos a tener dos bloques. El primero para dar los detalles justamente sobre la etapa de inscripción del PUA 2022 y de cómo hacer uso de la plataforma. Los colegios de alto rendimiento brindan la oportunidad de potenciar las habilidades de los estudiantes sobresalientes de todas las regiones de nuestro país a través de una educación integral que ofrece un servicio educativo con calidad y equidad, enseñándoles a involucrarse cada vez más con el desarrollo local, regional y nacional, y donde se puede evidenciar claramente un real compromiso de parte de los docentes, de los directivos, de los psicólogos y de todo el personal de cada COAR. El objetivo de estos espacios es que los estudiantes de segundo grado de secundaria, así como sus familias, puedan tener mayor detalle acerca de los requisitos y de cómo realizar su postulación a través de la plataforma de inscripción que estará ubicada en la página web de los COAR y que es www.minedu.go.pe/COAR. Cabe señalarles que este proceso único de admisión es descentralizado y se realizará a nivel nacional, en sedes ubicadas en cada región, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades, la equidad de género y sobre todo las condiciones de bioseguridad y salud para todos los postulantes, según las normas y protocolos vigentes establecidos por el Ministerio de Salud. Los invito, pues, a estar conectados para que puedan conocer así todos los detalles y los requisitos de esta nueva convocatoria para ser parte de los colegios de alto rendimiento y convertirse en agentes de cambio que tanto necesita nuestro país. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con la exposición, ¿no?, del Proceso Único de Admisión 2022. Para recordarles que es una estrategia de evaluación diseñada para identificar a los estudiantes con habilidades sobresalientes a nivel nacional, los cuales podrán formar parte de la red COAR, ¿no?, que son 25 colegios, ¿no?, en todas las regiones. Este proceso único se lleva a cabo una vez al año y el ingreso es por estricto orden de mérito, ¿no? Entonces, en las fases de evaluación, que es una etapa obligatoria para todos los postulantes, ¿no? Es un proceso dinámico y adaptativo al contexto en el que nos encontremos, ¿no? Se establece por el Ministerio de Educación y se adecua a diversos eventos externos, ¿no? El año pasado tuvo que ser una evaluación de gabinete, como le llamamos, ¿no? A partir de las notas, ¿no?, de los promedios y demás información que teníamos de los postulantes, ¿no? Este año estamos retornando ya con un mejor panorama epidemiológico, ¿no?, un mejor contexto, ¿no? Ya llegamos vacunados, ¿no?, los postulantes, los docentes y todos los que estamos a cargo del proceso de admisión, ¿no? Entonces, nuevamente estamos retornando, ¿no? En este año se están ofreciendo un promedio de 2.605 vacantes para los 25 COAR ubicados en las 25 regiones. El número de vacantes se da sujeto a un tema de aforo, ¿no? Considerando que el COAR se da en una modalidad de residencia, sin embargo, a partir del año pasado, ¿no?, producto de la pandemia, se ha estado adecuando, ¿no? Esto ya lo comenté en el webinar pasado, así que no me voy a detener mucho. Luego, sobre el total de vacantes, hay 10 cupos que se reservan para postulantes del programa de reparaciones, ¿no?, víctimas de violencia política. El ingreso para ellos también es en orden de mérito, ¿no?, para cada COAR, igual en las fases
de evaluación. Algunas características de este de este PUA 2022 es que, como les mencioné, estamos retornando a la presencialidad, ¿no? en la evaluación. Entonces, vamos a tener una evaluación presencial de 2 horas hasta 3 turnos, dependiendo de la sede, ¿no? En la fase 1, en donde los estudiantes, los postulantes, dan su examen de aproximadamente 2 horas y media, 2 horas y media, y luego retornan a su casa, ¿no? La fase 2 va a ser opcional, es decir, van a poder ir a la sede de evaluación o la pueden dar a través de alguna plataforma que ya detallaremos más adelante, ¿no? Esto es para evitar el tránsito de los postulantes, ya que van a ser menos sedes que en la primera fase, porque en la primera fase vamos a tener 108 sedes, ¿no? Que se han puesto a disposición para no solamente tener un mayor alcance de postulantes, sino también reducir las movilizaciones. Ese es el mayor número de sedes que hemos tenido en lo que va del proceso único de admisión, justamente también siendo un poco adaptado a todo este contexto, ¿no? de pandemia, y queremos también reducir el tema de las movilizaciones. En la fase 2, como les he comentado, se pueden elegir entre una modalidad presencial o virtual, ¿no? Para brindar la facilidad de acceso a todos los postulantes, ¿no? Si es que el postulante pues, no puede movilizarse, ¿no? O es un gran trayecto, pues también lo puede dar de manera virtual, ¿no? Va a ser una entrevista para todos los que pasen a la fase 2, ¿no? Voy a recordar los requisitos que ya los comenté en el webinar pasado, ¿no? El primer requisito es haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en primero de secundaria o haber obtenido durante el primero o segundo grado de secundaria uno de los 3 primeros puestos en alguno de los concursos educativos convocados o reconocidos por el Ministerio de Educación, ya sea en la etapa local, regional o nacional, ¿no? Una pregunta que hacen es, ¿cómo sé si yo estoy en los primeros puestos? Nosotros nos encargamos de realizar ese cálculo, ¿no? Y al momento que ustedes postulan, que los postulantes se inscriben, si consideran que están dentro de los primeros puestos, el sistema se los va a validar, ¿no? Luego, haber cursado los 2 primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública de educación básica regular. Esto quiere decir que ambos grados tienen que haber sido cursados en una institución educativa pública, ¿no? Si uno de los 2 grados lo hizo en una privada, ya no puede postular, ¿no? Este es uno de los requisitos, haber estado los 2 primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública. Luego, tener una nacionalidad peruana o de ser de nacionalidad extranjera, contar con los documentos exigidos por la autoridad competente, ¿no? En cuanto a la residencia, ¿no? Que normalmente sería un carnet de extranjería, ¿no? Luego, tener máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del presente año, ¿no? Del 2022. Finalmente, contar con la autorización escrita de los padres de familia, tutor legal o apoderado para postular. Esta autorización es automática, se genera al momento que ustedes se inscriben en la plataforma. Carlos ya lo va a explicar más adelante. Bien, son 2 evaluaciones, como les he mencionado. En la primera fase hay una evaluación cognitiva, una parte cognitiva y otra parte socioemocional. En la parte cognitiva se evalúa el razonamiento verbal, matemático, espacial y fluido. En la parte socioemocional, la motivación centrada en la tarea, la capacidad de adaptación, la autoconfianza y la tolerancia a la frustración. Esto tiene un tiempo estimado de 2 horas, 2 horas y media. Es una evaluación de opción múltiple para marcar, ¿no? Luego, en la evaluación de la fase 2, que son quienes pasaron en la fase 1, es una evaluación socioemocional que ve el tema de motivación, afrontamiento del estrés, creatividad, comunicación asertiva, y tendrá un tiempo estimado de 30 minutos, ¿no? A los estudiantes que pasen, ¿no? Que pasan 5.400, se les da una cita, ¿no? Y con eso ellos asisten o se conectan a través de la plataforma que se determine para tener su entrevista. Bien. Quiero recordar las fechas, ¿no? Antes de darle el pase a Carlos. Del 3 de diciembre al 20 de enero, que ya empezamos, es la difusión y convocatoria, ¿no? En esta parte
se va difundiendo todo el proceso a través de los webinars, a través de los canales que son el correo electrónico, en los números telefónicos, que hasta ahorita estamos centralizados, pero a partir de la próxima semana vamos a tener ya por región, ¿no? Luego tenemos la inscripción a la plataforma que inicia este lunes 20 y dura hasta el 20 de enero. Luego, el 31 de enero se realizará la publicación de los que estén aptos para participar en la primera fase, ¿no? Que se realizará el 12 y el 13 de febrero, ¿no? Repito, son hasta 3 turnos, ¿no? Que pueden ser el sábado por la mañana, sábado por la tarde o domingo por la mañana, ¿no? Son 3 pruebas diferentes las que se van a tomar en esos turnos. Y los 5.400 que pasen, ya el resultado sale el 20 de febrero y pasan a la segunda fase que se realizará entre el 25 y 27 de febrero. Esto sí, en 25 sedes, que probablemente van a ser los core, ya lo comentaremos más adelante, o lo pueden hacer de manera virtual. Finalmente, el 3 de marzo tendremos la publicación de resultados. Para acceder a la plataforma de inscripción, se tendrá que acceder al siguiente enlace: admisioncoar.minedu.gov.p. De preferencia usar las versiones de Chrome 45, Mozilla Firefox versión 38 en adelante, Microsoft Edge versión 12 en adelante. Recordemos que, ya lo dijo José Carlos, las inscripciones inician el 20 de diciembre y terminan el 20 de enero del 2022. Durante todo ese lapso de tiempo podrán acceder al enlace y realizar la inscripción al proceso único de admisión. Al ingresar a ese enlace, ustedes podrán visualizar esta pantalla. En esta pantalla, los 2 últimos botones están relacionados al proceso de admisión. El primer botón sirve para acceder a la ficha de inscripción del PUA 2022. El segundo botón los ayudará a registrar reclamos durante todo el proceso de admisión. Al entrar al enlace, al segundo botón, el sistema les mostrará la siguiente pantalla. Les solicitará los datos del estudiante y del apoderado o padre de familia. El primer paso es ingresar el número de documento de identidad del estudiante o código de estudiante del postulante. Seguido, ingresamos el número de DNI o carnet de extranjería o pasaporte del apoderado registrado en SIAGIE, o alguno de los DNI de los padres de familia, sea padre, sea madre. Paso 3, digitamos el código de seguridad que se ve en pantalla. Por último, hacemos clic en el botón Buscar. Cabe señalar que los datos del estudiante y del apoderado están registrados desde la institución educativa a través del sistema SIAGIE. SIAGIE es el sistema a nivel nacional que guarda la información de los estudiantes a nivel nacional, la redundancia. Si esta información es incorrecta, el sistema mostrará algún mensaje de notificación. De presentarse algún problema, los apoderados y padres de familia tendrán que comunicarse con la institución educativa a fin de validar la información que se encuentra en este sistema. Una vez que pulsamos el botón Buscar y el postulante y el sistema no puede identificar al postulante o al apoderado o padre de familia, mostrará alguno de estos mensajes. En el caso de que no identifique al postulante, el sistema indicará que no se encontró al postulante en SIAGIE. Por favor, verifique el número de documento que ha ingresado es correcto. Y si no identifica o relaciona al apoderado con el postulante, indicará el siguiente mensaje: el número de documento ingresado como apoderado no coincide con el que se encuentra registrado en SIAGIE. Por favor, verifique que el número ingresado sea correcto o comunicarse con el director de su institución educativa para que registre correctamente el número de documento en SIAGIE como apoderado del postulante. Ya lo dije, cualquiera de estos casos, lo mejor es comunicarse con la institución educativa y para que verifique la información.
Una vez que se hizo clic en el botón buscar, el sistema va a validar algunos de los requisitos. Principalmente, el postulante debe ocupar uno de los 10 primeros puestos en el primero de secundaria o haber obtenido durante el primero y segundo grado de secundaria uno de los 3 primeros puestos o puestos según las bases del concurso, en algún concurso reconocido por Minedo en su etapa local, regional o nacional. También debe haber cursado los 2 primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública de educación básica regular. Por último, el sistema valida que el estudiante tenga como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022. Si el postulante cumple con esos requisitos, el sistema mostrará la siguiente pregunta. ¿Desea registrar al estudiante con documento nacional de identidad? Bueno, mostraría los datos del postulante. Si le damos a aceptar, iniciaríamos el proceso de inscripción. La ficha de inscripción consta de 3 secciones. Los datos de contacto, del postulante y de la institución educativa de procedencia. Los datos del padre, madre o apoderado. Y los datos de la sede a la cual postula el estudiante. La primera sección, el primer paso es aceptar la declaración jurada, donde se indica la veracidad de los datos ingresados en la ficha de inscripción y responsabilidades y consecuencias en caso se encuentren irregularidades en la inscripción del postulante. Además, el apoderado o persona encargada del registro da consentimiento del uso de los datos proporcionados del estudiante en el marco del Proceso Único de Admisión 2022. Luego, ingresamos los datos del contacto o la persona que está realizando el registro. Esta información es importante ya que de haber algún inconveniente en el registro, nosotros nos comunicaremos a través de estos datos con el postulante. Siguiente, los datos del postulante, los datos personales del postulante son precargados del sistema SIAGIE. Registramos o ingresamos la lengua materna del postulante y si tiene una segunda lengua. De no tener una segunda lengua, puede seleccionar ninguno. Luego, le respondemos a la siguiente pregunta. De calificar a la fase 2 de evaluación, ¿desea que el postulante dé su entrevista de lengua originaria? Si la respuesta es sí, debemos seleccionar una lengua originaria. De lo contrario, no es necesario seleccionar ninguna lengua originaria. Luego, respondemos a la siguiente pregunta. Si el postulante de calificar a la fase 2 de evaluación, ¿de qué forma le gustaría realizar su entrevista personal? Si la respuesta es de forma virtual, el estudiante o el postulante deberá contar con acceso estable a Internet y el equipo necesario para conectarse a la sala virtual a través de una videollamada. La fecha y hora de la entrevista será publicada junto con los resultados de la fase 1. Las salas virtuales serán publicadas también o serán comunicadas de forma oportuna. Las entrevistas serán grabadas por el evaluador dentro del marco del Proceso Único de Admisión de 2022. En el caso del postulante indique que desea dar su entrevista de forma presencial, el estudiante rendirá, bueno, ya lo dije, de forma presencial en la fecha y hora y sede asignada, los cuales serán publicados de forma oportuna, antes de la realización de la fase 2 de evaluación. Luego seguimos con el registro de datos. En caso del postulante sea beneficiario, del sistema de reparación y educación, en esta sección aparecerá si es beneficiario o no es beneficiario. Si el postulante fuera beneficiario y aquí aparecería que no es beneficiario, lo correcto sería comunicarse con la mesa de ayuda de cada COAR para la corrección correspondiente o validación correspondiente. Además, bueno, continuamos. Indique si el estudiante cuenta con certificado de discapacidad. En caso el estudiante presenta una condición de discapacidad,
debemos indicarla. En caso presente una discapacidad, el sistema le solicitará la carga de una constancia de dicha condición. Por último, respondemos de cómo se considera el postulante. Paso siguiente, registramos los datos del domicilio del postulante. Esta información es importante ya que en base al domicilio del estudiante se podrá seleccionar la sede a la cual postula. Los datos académicos, algunos de los datos académicos se mostrarán de forma automática. Para finalizar la primera sección debemos hacer clic en el botón guardar. El sistema solicitará confirmación y también confirmará que la información ha sido almacenada. Luego continuamos con la segunda sección, que corresponde a los datos de los padres o apoderados. Ingresamos los datos del padre, madre y apoderado del postulante. Es obligatorio registrar al menos los datos de uno de ellos. Debemos ingresar los datos obligatorios. Tener en cuenta de que si seleccionamos documento nacional de identidad, al registrar el número de documento debemos hacer Enter para que la información cargue proveniente de RENIEC. Se completa la información como grado de instrucción, la lengua materna, profesión, teléfono y correo electrónico. Y si desea se desea que se use esa información también como contacto para contactar al postulante. En el caso del apoderado, es similar que los padre o madre de familia, solo hay que indicar el tipo de relación que tiene el apoderado con el postulante. Por último, le damos al botón grabar. Con esto terminaríamos la segunda sección de la ficha de inscripción. Pasamos a la tercera sección, correspondiente a la selección del COAR al cual postula el estudiante y la sede de evaluación donde desea realizar su primera evaluación. Seleccionamos el COAR al cual desea postular el estudiante. En la lista se mostrará el COAR correspondiente a la región del domicilio del estudiante. También se mostrará el COAR de la región donde se encuentra la institución educativa de procedencia del estudiante. Además, se mostrarán los COAR de las regiones colindantes. Por último, se selecciona, la persona que registre debe seleccionar la sede para la realización de la primera evaluación de conocimiento y socioemocional. Para finalizar el registro, hacemos clic en el botón grabar. Antes de finalizar la inscripción, el apoderado, la persona que registra, debe verificar que los datos ingresados sean correctos. El sistema mostrará la siguiente pantalla. De no corresponder o de necesitar corregir algún dato, puede cancelar y retroceder a la sección correspondiente. Por último, luego de completar la ficha, aparecerá la siguiente pantalla, donde se descargará automáticamente tanto la constancia de inscripción como la declaración jurada. En caso durante la inscripción no logre completar la ficha, es posible acceder nuevamente a la misma recargando o refrescando la página e ingresando nuevamente los datos del estudiante y del apoderado. Mostrará los datos hasta donde se quedó, donde se pudo registrar. ¿Okay? Ahora continuamos con una demo de inscripción. Voy a ingresar al enlace correspondiente. Digitamos
el DNI del estudiante. Ingresamos el DNI del apoderado. Otros documentos que podemos ingresar, en el caso del estudiante podemos ingresar el código de estudiante. Este número o este dato se encuentra en las libretas de estudio de cada estudiante. En el caso del dato del padre o apoderado, podemos ingresar el DNI del padre, el DNI de la madre, el DNI del apoderado registrado en SIAGIE, o el carnet de extranjería o pasaporte del apoderado también registrado en SIAGIE. Todos estos datos dependen del sistema SIAGIE. En caso, ya lo había mencionado, en caso se encuentre algún problema, más adelante voy a mostrar los mensajes que salen, o ya los mostré, perdón. Se debe comunicar, ya lo dije, con la institución educativa para su corrección. Ingresamos el código de seguridad. El sistema validará la información y validará que el postulante sea apto. Ya lo dije, va a validar los requisitos. El sistema pedirá confirmación. El sistema ha encontrado al postulante y solicita confirmación. Como ya dije, esta pantalla solamente se verá si el postulante es apto y cumple los requisitos. Le vamos a aceptar. Esta es la primera sección. Ya lo dije, el primer paso es aceptar la declaración jurada. Luego ingresamos los datos del contacto, un correo electrónico. Es importante que el correo electrónico tenga formato de correo electrónico. ¿Sí? De tener problemas con alguna validación en pantalla, lo mejor es eliminar las cookies del navegador. Eso luego les voy a comentar un poco más. Ok, la siguiente parte, los datos del postulante han sido precargados. Lo siguiente, vamos a ingresar la lengua materna del postulante y si cuenta o no con una lengua materna. Yo le voy a poner que sí, si cuenta con una segunda lengua. El quechua. Ahora respondo a la pregunta de calificar a la fase 2 de evaluación. ¿Desea que el postulante dé su entrevista en lengua originaria? Le voy a poner que sí. Y voy a seleccionar la lengua que deseo se dé su entrevista. Luego, de calificar a la fase 2 de evaluación, ¿de qué forma le gustaría realizar la entrevista personal? Bueno, vamos a seleccionar presencial. Luego verifico si en caso del postulante que estoy registrando es beneficiario, verifico que aquí diga que sea beneficiario. En este caso, el postulante que estoy usando, por efectos de prueba, no es beneficiario de reparación en educación. Luego, indicamos si el postulante cuenta o tiene una condición de discapacidad. Tengo todas estas opciones. Si yo selecciono alguna de estas, debo cargar la constancia de esa condición. En este caso voy a colocar que no presenta ninguna condición de discapacidad. Por último, en esta parte de la sección, voy a responder a la pregunta. Por sus costumbres y antepasados, ¿el postulante se considera o se siente? Voy a seleccionar que mestizo. Ok, luego ingreso los datos de domicilio del postulante. Okay. Ingresamos el centro poblado y la dirección del domicilio. Al final de la sección podremos ver los datos académicos del postulante, ¿no? Las instituciones educativas de primer y segundo grado, así como el puesto. En este caso, el postulante está postulando por la modalidad de 10 primeros puestos.
En caso del sistema compruebe que el postulante califica por ser ganador de concurso nacional, aquí aparecerá ese requisito, ¿no? Pero se da prioridad al 10 primeros puestos en mostrar la información. ¿Okay? Le doy grabar. ¿Ok? El sistema pide confirmar, le di confirmar, luego me notifica que ha sido grabado. ¿Ok? Llego a la segunda sección donde voy a registrar los datos del padre, madre y o apoderado. Como obligatorio, es obligatorio registrar al menos los datos de uno de ellos. Yo voy a registrar los datos del apoderado. ¿Okay? Cada parte es igual. Lo único que cambia es la denominación, padre, madre o apoderado. En el caso de apoderado me va a pedir el tipo de relación, como ya lo mencioné antes, que tiene con el postulante. ¿Okay? Bueno, aquí yo puedo registrar el DNI de la persona. Para cargar los datos debo hacer Enter. Pero para efectos de la capacitación, vamos a seleccionar otro tipo de documento. Vamos a ingresar manualmente todos los datos. La fecha de nacimiento de la persona. Debe ser una fecha válida. Luego el grado de instrucción de esta persona. La lengua materna. El tipo de ocupación. Un número telefónico. Así como la relación que tiene con el postulante. Okay. Por último, hago clic en el botón grabar. El sistema me pide confirmar. Paso a la siguiente sección. La última sección, donde voy a seleccionar el COAR al cual deseo postular o desea que el estudiante postule, y la sede donde realizará su examen. Como dije, se carga la lista de COAR, en la lista se cargan los COAR correspondientes a la región de domicilio, la región donde se ubica la institución educativa y las regiones colindantes. ¿Okay? En este caso voy a seleccionar Lima Provincias. Y voy a seleccionar que deseo realizar el examen de primera fase en la sede del Colegio Mayor. ¿Okay? Por último, le doy grabar a esta sección. El sistema me mostrará el resumen de todo lo que he registrado o parte de ello, los datos más importantes. De haber un problema o algo que ir a corregir, le daría cancelar e iría a cualquiera de las secciones anteriores. Le voy a dar confirmar y finalizar la inscripción. El sistema me notifica y automáticamente se descargará los documentos relacionados a la inscripción, ya sea la constancia de inscripción y la declaración jurada. Demora un poquito. Ok, ahí ya descargó. También puedo descargar desde aquí estos documentos. Aquí está. Esos son los documentos que se descargan al final de la inscripción. Entonces, solamente queda verificar de que el postulante ha sido inscrito de forma correcta, tal como lo dice el sistema. Ahora, de querer hacer una corrección o cambio en la ficha de inscripción, se puede hacer hasta 72 horas después de la primera inscripción o de la inscripción original. Pasado ese tiempo, la ficha no podrá ser accesible. Entonces hay que tener cuidado. Y voy a mencionar este botón, donde en cualquier momento podemos consultar. Tenemos los datos de la mesa de ayuda, correo consultascoar@minedo.co.p, así como si necesitamos más información sobre el proceso de admisión, podemos visitar la web www.minedo.go.p/coar. Y bueno, algunos documentos de autoayuda, ¿no? Ya sea el documento para eliminar cookies o temporales en el navegador, en caso haya problemas, o acceso a un tutorial sobre la inscripción. Ok. A ver, paso a la presentación nuevamente.
¿Ok? ¿Qué pasa si no soy apto? En caso de que el postulante no sea apto, el sistema lo va a notificar. Al momento de dar el botón buscar en la primera pantalla, el sistema va a responder. El postulante no se encuentra, por ejemplo, en este caso el estudiante no ocupó uno de los 10 primeros puestos. Por tanto, el sistema indica que no se encuentra entre los 10 primeros puestos del primer grado. También comprueba de que si el estudiante llevó curso o llevó cursos en una institución educativa privada. El requisito indica claramente de que el estudiante debe haber cursado estudios en una institución educativa pública. En este caso se valida dos requisitos o se notifica del incumplimiento de dos requisitos, ya sea por la edad. El estudiante tiene más de 15 años al 31 de marzo del 2022 y también no ha estudiado en una institución educativa pública. ¿Ok? Esto ya lo mencioné. En el caso de necesitar ayuda, tiene este botón para poder acceder a alguno de los recursos que hemos publicado. También mencioné esto en caso de que ya ya registramos al estudiante y queremos acceder a la ficha, el sistema nos mostrará esta pantalla, donde podremos editar la información del postulante o descargar simplemente nuevamente los documentos de inscripción, en caso requiramos descargar estos documentos. Pasadas las 72 horas, el sistema no permitirá la edición, simplemente podremos descargar el documento o los documentos. Otra vez recordar que la fecha, según el programa de inscripción, las inscripciones inician el 20 de diciembre y terminan el 20 de enero del 2022.